están? Esta es la clase de geotecnia, conferencia número geotecnia 2 y la unidad número 2 de empuje de tierra. Hace como 2 semanas yo subí el documento, este documento de la unidad 2, donde vamos a revisar, a calcular las estabilidades con respecto al volteo, al deslizamiento, presiones del terreno y resistencias como estructura. Bueno, en todo proyecto de ingeniería es normal encontrarnos con este tipo de conceptos, ¿ya?, acerca de cómo contener los empujes del suelo, ¿ya?, qué necesitamos estimar para poder diseñar nuestra estructura, cómo van a funcionar esos muros de contención, ¿ya? Llamémosles muros de contención porque es más familiarizada la palabra que empuje de tierra, ¿ya? Entonces, según la finalidad, esto funciona o sirve para resistir las presiones laterales, ¿ya?, producidas por el material retenido. En este caso sería nuestro material de relleno. Los muros de contención, el procedimiento a seguir para este tipo de proyectos consisten en, primero, una selección tentativa de las dimensiones del muro, es decir, cuánto va a ser el ancho de la base y la altura que va a tener nuestro muro de contención. Y dos, el análisis de la estabilidad del mismo frente a las fuerzas que lo solicitan, es decir, cómo funciona el material de relleno, a qué tipo de fenómenos va a estar expuesto. De igual manera también en el caso del análisis, como les decía, ¿qué necesitamos investigar? Es decir, ¿qué es necesario determinar? Bueno, determinar las magnitudes de fuerzas que actúan por encima de la base de la cimentación, tales como el empuje de tierra, sobrecargas, peso propio del muro, que estos se conocen como peso gravitacional o como carga gravitacional, y el peso como tal de la tierra o el material selecto que vamos a rellenar. Bueno, necesitamos investigar 4 cosas: volteo, principalmente, 1, deslizamiento, ¿sí?, el deslizamiento, 3, presiones sobre el terreno, y 4, resistencia como estructura. Sí, son los 4 aspectos que debemos de investigar para la estabilidad de nuestros muros. Pero la pregunta es, ¿cuántos tipos de muros existen? Bueno, en el estudio acá vamos a estudiar 3 tipos de muros. Primero, los muros gravitacionales, ¿ya?, son aquellos que resisten los empujes mediante su peso propio, como lo muestra aquí la figura. Aquí en la parte de abajo, aquí pueden observar, exactamente en esa imagen pueden observar dónde está el muro. Tiene algunas partes, en el caso de la figura 2, la punta, que es la parte del saliente del talón o de la base, podríamos decir, la pantalla, que es todo el cuerpo vertical del muro, y la corona, que es la parte final. Bueno, estos muros son económicos hasta altura de menores de 4.5 metros. Es decir, ellos son estables hasta 4.5. Pueden ser construidos de mampostería, de ladrillo o de concreto ciclopio. El más tradicional es el concreto ciclopio. Bueno, algo que explico en mi trabajo, que es la mezcla de mortero, el 40% de mortero y el 60% de piedra. En este caso son las famosas piedras brutas, ¿ya? Y de igual manera puede ser de mampostería, piedras canteras, qué sé yo, esos tipos de mampuestos. Es decir, los muros de gravedad se construyen por lo general de hormigón, con gran espesor. Tienen que tener un gran espesor para poder soportar esos empujes. Bueno, ellos se caracterizan por eso, por soportar por su peso, por su mismo peso. Es decir, ellos soportan el relleno por el mismo peso, ¿ya? Por lo general se dice que la profundidad de estos muros va de 1/3 a la altura. Es decir, si la altura del muro va a tener 3 metros, de profundidad debería tener 1 metro. Es decir, del nivel de terreno debería estar 1 metro de profundidad. Como segundo muro tenemos los famosos muros en ménsula, ¿ya? Son aquellos que trabajan como viga de voladizo. Ellos están empotrados como en una zapata, que hacen la forma, en esta figura, acá hacen la forma T, ¿ya? Son los famosos T talón grande. Es decir, se le coloca una zapata en la parte inferior. Bueno, esto es para evitar el volteo, ¿ya? Pues generalmente es para evitar el volteo, para impedir el famoso vuelco. Para eso funciona esa zapata, y pueden trabajar hasta altura de 6.5 metros. La zapata simple tiene que ser una zapata reforzada, es decir, concreto armado, para que pueda funcionar. Los muros con contrafuerte, a veces estos muros son tradicionales cuando
se construyó algún muro en X obra, y nosotros vemos que se va inclinando, decimos nosotros, ¿ya? Entonces lo ves por lo general en los contrafuertes, porque lo que trata a veces la gente es de reforzarlos para evitar que se sigan inclinando, ¿ya? Es decir, se inclinan a la fuerza contraria, es decir, al lado opuesto, donde está donde está el empuje de tierra, ¿ya? Bueno, se trabaja con losas continuas, es decir, resisten los empujes trabajando como losas continuas, apoyadas en los contrafuertes, que son esta parte de acá. Esto, bueno, ustedes pueden ver ahí la pantalla está sujetada por dos columnas adicionales, podríamos decir, que funcionan como cuña, ¿ya? En el caso de los muros con contrafuerte. Bueno, hay unas fases para la construcción de los muros. Efectivamente hay una fase para la construcción de los muros. Bueno, aquí tengo unas imágenes, cómo más o menos funciona. Bueno, en el caso, primero, este sería A, no, la verdad es que está cruzada en el documento, pero debería ser A. Entonces, la excavación prevista, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos con línea punteada dónde va a ser la excavación, ¿sí? Hasta dónde va a llegar nuestro corte, ¿ok? En el inciso B ya sería la excavación realizada. Si ustedes se fijan, ya ahí ya se hizo la excavación y ya tiene la forma que vamos a construir nuestros muros. El tercer paso es la construcción del muro y obviamente las obras de drenaje para poder liberar un poco de presión del suelo. Ahí podemos ver que ahí ya está construido el muro. Y el paso 3 es la colocación del relleno, que es todo esto que está acá, es decir, es el pedazo que este espacio vacío que queda entre el terreno natural y donde vamos a izar nuestro muro, vamos a levantar nuestro muro de contención. Bueno, en otro video explicaré cuáles son los métodos de cálculo. Voy a cortar hasta acá, ¿no? Para los métodos de cálculo para determinar las presiones de tierra que actúan sobre un muro de contención. Entonces voy a cortar hasta acá y después continuaré con otro video para calcular las presiones, ¿okay? Para determinar cuáles son las presiones de ese muro.